Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de J de los Cobos. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 30 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Alfonso y yo os estábamos esperando. Alfonso, bienvenido al Centro de Noticias. Muchas gracias, como siempre. Es un placer venir a esta casa. De Finanzas.com. Alfonso Escárate es gestor especializado en Family Office. Menudos datazos nos hemos desayunado esta mañana, ¿no? Con Alemania en IPCs en el 7,6% y con España en el 9,8%, ya casi rozando la psicología de los dos dígitos, sobre todo en España. En primer lugar, ¿qué nos debe preocupar más? ¿La inflación alemana o la española? ¿O las dos? O vete a saber. Pues, y si te esperabas realmente que el impacto de la guerra fuera Alfonso, tan descarado como está demostrando ya las primeras cifras numéricas que conocemos. Bueno, yo me esperaba un IPC malo en ambas zonas. Europa es la más perjudicada en una situación como la actual, donde realmente son los precios de la energía, más allá de la guerra, los precios de la energía lo que ha marcado todo este impasse, todo este movimiento al alza en inflaciones. No es algo que venga de corto plazo, es algo que viene ya además de largo plazo. Es cierto que nos interesaba tener un proceso inflacionista, pero no desbocado con inflaciones pues, que no vistas en los últimos 30 años, como estamos en el proceso actual, lo cual va a meter, o pienso yo que va a meter muchísima presión a nivel social. Y estamos empezando a verlo en la calle, pues con el tema de los transportistas, y así, y a su vez, yo creo que también empezará a ir pues, cada vez más hacia la cesta de la compra. Y bueno, esto tiene una implicación en cuanto a impacto fuerte en el PIB. ¿Hasta cuánto? Pues va a depender un poco de cuánto de largo sea este periodo. Efectivamente, como bien has comentado, la guerra lo que nos ha llevado es a un proceso más alargado de este proceso de inflación que no se esperaba, con lo cual lo que se llama, yo lo llamo la tercera ola, es decir, sabéis que hay una primera ola que es inicias en proceso de inflación con subidas de materias primas, la segunda es salarial y ahora volvemos a tener ese mismo proceso. Pero Alfonso, ¿la segunda la hemos visto en la zona del euro? Sí, totalmente. La segunda ha sido muy impactante, sobre todo con los precios del gas. Acordaros, desde este verano toda la subida de precios del gas que estamos teniendo afecta muchísimo a la producción. Bueno, a mí me ha llegado casos pues, de incluso fábricas que están cerrando simplemente porque los costes son tan elevados que es que no pueden producir, ¿no? Perdón, Alfonso, no sé si seguramente he formulado mal la pregunta. Me refería si en la zona del euro ya hemos impactado la inflación sobre salarios, es lo que quería preguntar. No, perdóname. No. Aquí hemos subido poco, hemos subido en torno a un 2-3% de media y en los casos que se ha subido. Por lo tanto, no está impactada. Es decir, que hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de los particulares importante y eso creo que podrá tener un impacto social y, por lo tanto, político y económico en los próximos meses. ¿Es posible que acabe trasladándose a los salarios? ¿Cuál es tu pronóstico? No creo. No se puede porque... salvo que sea los salarios van a ir siempre por detrás de la inflación en este caso. Primero porque hasta los mismos reguladores piensan que esto es un proceso momentáneo. Yeah. Y si lo piensas fríamente y en muy largo plazo sí que es cierto, porque vivimos una sociedad deflacionista, una sociedad donde la población cada vez es más mayor, donde cada vez se tiende a consumir menos, donde hay menor población. Por lo tanto, esa es la lógica del movimiento. Lo que pasa es que en un momento donde hemos pasado de la nada de actividad a una actividad no normalizada, porque todavía no hemos estado mirando esta mañana y todavía no hemos llegado a niveles de actividad previos al 2019. Sí que es cierto que ese de la nada a algo genera un movimiento de inflación muy elevado. Si a eso le añades pues un tensionamiento, en este caso, de la oferta en gas y petróleo, sí que te está generando ese problema fuerte en oferta. Y ahí es donde está realmente el problema. Alfonso, otro dato que me preocupa, y no sé si a nuestra audiencia también, pero te voy a preguntar por él. Claro, 9,8% en el caso de España, 7,6% en el caso de Alemania. Ahora empieza la cascada de datos, en los próximos días conoceremos otras magnitudes sobre precios en otras zonas, en otras geografías. Pero esto al final las empresas van a tener que trasladarlo a precios. Yo no me imagino unos márgenes capaces de aguantar todo esto. Es imposible, es inviable y se va a trasladar a precios. Ya lo estamos viviendo en la alimentación
y se va a ir trasladando poco a poco hacia el consumidor. Y es un problema, por eso comentaba, es un problema porque daña directamente al PIB. La inflación es uno de los mayores problemas que puedes tener. Y ahí es por eso, si veis y leéis en prensa, pues se habla mucho de esta inflación, que es precisamente esto, ¿no? No hay crecimiento, es decir, el PIB es negativo, cero, y tienes una inflación desbocada. Entonces, es muy importante que este proceso inflacionista se resuelva lo antes posible para no dañar excesivamente al PIB. Si esto se alarga y dura más pues, de un año, realmente la situación puede ser bastante más perjudicial para la economía. Imagino que cada zona, cada economía, en función de cómo se compone su PIB, tendrá desde un punto de vista, desde una óptica inversora, unas víctimas mayores que otras o más agredidas que otras en cuestión de inflación. Pero como carácter general, ¿cuál sería tu visión? ¿Cuáles son los sectores más expuestos a esta reducción de márgenes por la inflación? Pues todos aquellos que requieran mucho consumo de capital, aquellos que dependan de las materias primas. Por ejemplo, aviación, construcción. Exactamente. Estos son sectores que se van a ver perjudicados. Puede verse perjudicado un poco el sector financiero si tenemos unas necesidades de financiación y, bueno, pues por lo que sea empezamos a tener un poquito de impagos. Hay que tener en cuenta que en los últimos años, con tipos prácticamente cero y rentabilidades muy bajas, ha habido muchas empresas, las famosas empresas zombies, que han seguido sobreviviendo. Pues todos estos sectores se van a ver bastante dañados. De todo lo quizá en la parte de consumo, todos estos valores de consumo también se pueden ver dañados, menos probablemente el lujo, que siempre, bueno, la gente con poder adquisitivo, aunque le cueste pagar más, lo paga porque lo puede hacer, ¿no? Y luego sobre todo, el daño principal para mí, ya no sectorial, sino es a nivel social, es la clase media, que es la que realmente daña y es la que son el motor de la economía, ¿no? Y ahí es quizás donde deberíamos de tener más cuidado y cuidarlo más a este sector. El IBEX recogía ganancias, perdía un 0,90% hoy. ¿Crees que está empezando ya a incorporar estos malos datos macroeconómicos? Pues mira, la bolsa lo estábamos hablando antes tú y yo, ¿no? La bolsa y la vida real parece ser que llevamos prácticamente desde que llegó Trump al gobierno una dicotomía absolutamente, no tiene igualdad. La bolsa está yendo por un lado y la economía real parece que va por otra. Y esto es un poco lo que nos está pasando. También es cierto que en el caso español del IBEX hay que tener en cuenta que son empresas muy internacionalizadas y, por ejemplo, hemos visto casos pues que en el caso, por ejemplo, de Inditex, donde pues la exposición que ha tenido a Rusia y a China en el contexto que hemos tenido este último mes, pues le ha perjudicado a la acción, ¿no? Es decir, o la misma IAG, pues que con la parada tanto la crisis como ahora con esta subida de precios y limitar los espacios aéreos, pues también le puede haber perjudicado en cuanto a sus ingresos, ¿no? Es decir, hay una cierta mezcla de cosas que son las que llevan a una situación en determinados valores más extremo, pero sí que es cierto que no siempre se refleja en la bolsa. Malos datos a nivel macroeconómico y por tercer día, si nos miramos el mercado de bonos, vemos inversión de curvas ahí, nuevamente los plazos cortos superando en rendimiento a los largos. Claro. ¿Estamos en prealerta de recesión? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, lo que pasa es que tardamos tiempo y esto tiene que ser algo que perdure, no podemos tener una situación que realmente la tengamos ahora una inversión de la curva por un día, no por 2 días o por una semana. Eso generalmente no genera ese problema. Tenemos que tenerla por más tiempo. Lo que sí que es cierto que bueno, pues presiona muchísimo. Creo que los siguientes datos de inflación, para nuestra desgracia, van a ser peores que los que estamos viendo actualmente y por lo tanto más presión veremos en los próximos meses. Vuelvo a insistir, si la inflación se controla y empezamos a ver una bajada a partir del verano, probablemente pues bueno, un poco se relaje todo este problema que estamos teniendo actualmente. Alfonso, me interesa mucho lo que comentábamos antes y que hemos apuntado sobre este divorcio, ¿no? Desde que fue elegido Donald Trump y que continúa en la era Biden, porque en el fondo es un problema de valoración de las compañías, ¿no? Sí.
¿Qué peligros y cuándo empezaremos a ver que eso se está alineando? ¿Cuáles son las alertas que tenéis y qué momento estáis esperando para decir esta fase ya se ha superado? A ver si nos das unas pistas sobre ello, aunque nos salgamos del guión de la actualidad rabiosa del día, pero creo que es un tema pero que muy interesante, Alfonso. Pues mira, es muy sencillo. Ahora nos estamos aproximando a la presentación de resultados del primer trimestre, ¿no? Los guidance de las compañías para mí va a ser lo importante, es decir, qué es lo que ellos esperan para los próximos trimestres es la clave. ¿Por qué? Porque es lo que van a ellos a meter en sus valoraciones del impacto de este proceso de inflación y qué estimación tienen ellos de cuánto de largo va a estar ese proceso. Entonces, para mí el guidance va a ser vital y creo que va a ser lo que realmente en los próximos meses moverá las bolsas. ¿Hay algunos sectores donde particularmente este pecado haya sido exagerado? Pues mira, quizá es cierto que la parte financiera sí que ha tenido un pecado bastante más grande. Este año lo están haciendo relativamente bien. Creo que ha tenido una corrección bastante importante y quizá a lo mejor podamos tener una cierta recuperación, porque a fin de cuentas, a pesar de que tengamos un proceso de inflacionista alto, es cierto que ellos en procesos de inflación normalmente la parte financiera lo suele hacer bien. Compañías de seguros también lo suelen hacer bien. Pharma lo suele hacer muy bien. Estos sectores son sectores que lo hacen muy bien. En términos generales y como ejemplo para que todos los tengamos en la cabeza, son aquellas compañías que generan caja, que esa caja sea suficiente como para pagar bonos y dividendos y que tengan más o menos un nivel de dividendo estable, estándar, que no tenga altibajos. Eso nos va a dar muchísima tranquilidad. Y en esta especie de ilusión monetaria en la que vivimos, ¿cómo crees que que nos podemos defender de los inversores al margen de buscar compañías con alta capacidad de generar tesorería? Pues bueno, como comenté la última vez que vine aquí, hay una parte que es el oro, que es un defensor completamente de la inflación. Es un clásico que siempre tiene que estar ahí porque si no funcionaría. Pero sí que es cierto que, por otro lado, todo lo que son deudas de corto plazo te puede servir porque obtienes un poco de rentabilidad. Deudas de corto plazo. Sí, deudas de corto plazo. Esto casi que es nuevo. Sí, la deuda de corto plazo que son pues pagarés o bonos a 1 o 2 años, no más tiempo, que aunque te dañe en el corto plazo, pero porque puedas tener subidas de las yield de los bonos, sí. Pero es cierto que por lo menos si tú tienes una rentabilidad no mala o que tú consideres que no es mala, simplemente con que lo lleves a madurez te sirve. Y eso lo que tienes que fijarte no es en la variación del bono, sino que es uno, que la compañía sea lo suficientemente sólida y dos, que la yield que te esté pagando, la rentabilidad que te esté pagando, te sea lo suficientemente interesante. Con estas dos partes lo puedes tener. Y luego el resto creo que se puede jugar, pero ya tienes que jugarlo un poco más con profesionales. Podemos jugarlo con la parte de materias primas, que yo creo que también podemos tener. Todo lo que son basic resources, todo este tipo de compañías nos pueden dar también un potencial de upside. Eso es más o menos el juego. Y liquidez. Liquidez porque hay que esperar el momento donde, aunque las bolsas están recuperando de todas las caídas que hemos tenido, siguen estando en negativo, no nos debemos de olvidar. Y bueno, si se produce un proceso correctivo producto de la inflación, poder tener ese margen de maniobra. Déjame que te haga una pregunta grosera. ¿Cuánto tenéis en liquidez ahora en la cartera? Pues yo ahora mismo en cartera tengo en torno a un 40% en liquidez, yo soy anormal porque yo no me rijo por CNMV. Nosotros somos una SL al ser un family office. Entonces tengo un poco más de liquidez. Mucha de esa liquidez la tengo metida en activos de muy corto plazo, con rentabilidades interesantes y compañías que las tengo muy estudiadas para que no impacte negativamente, para que no tenga una sorpresa, ¿no? Deja que continúe repreguntándote. Sí. Deuda soberana, infiero por tus respuestas que la descartas. En el corto plazo sí, de momento sí que no podemos tenerla porque puede haber movimientos, pues yo que sé, por ejemplo, el 10 años alemán yo veo que se nos va a ir cercano al 1%, el 10 años americano, mi intención es o mi punto de vista es que nos vamos entre el 2,8 y el 3%, con lo cual creo que hay que esperar todavía. Sí que llegados a ese punto probablemente nos pueda interesar estar ahí. ¿Por qué? Pues porque puede haber lo que se llama un flight to quality, ir hacia valores de calidad, y si se produce
corrección de las bolsas que venimos que no se producen por el tema de inflación, sí que puede haber un movimiento hacia esos bonos y nos pueden hacer ganar dinero. Y la última repregunta sobre este tema. Infiero también que consideras que las bolsas, por tanto, están caras. Sí, sí, porque las bolsas se componen de dos cosas normalmente, que es precio y beneficios. Estamos estimando unos beneficios más elevados. Por eso es muy importante lo que nos digan, el guidance, lo que esperan para los próximos trimestres las compañías, porque eso nos va a servir para saber si esa ecuación, que es precio partido por beneficio, está más arriba o más abajo. Cuanto más bajo sea el beneficio, el PER es más alto, por lo cual tendremos que tener una corrección en esos valores, en ese precio de las compañías. Por lo tanto, esa ecuación es muy importante y nos lo va a dar el guidance, las estimaciones a futuro de las compañías. ¿Podemos establecer una cifra que nos dé una pista de cuándo eso empieza a ser ya asumible? Bueno, pues sabes que el mundo de la bolsa se mueve entre el miedo y la avaricia, ¿no? Sí. Y un poco la sensación que me transmite todo este movimiento último que estamos viendo es esa avaricia, ¿no? Decir, oye, vamos a aprovechar la última oportunidad. Realmente es cuando sintamos miedo. Normalmente yo creo que con PERes ahora mismo, que estamos en niveles, por lo menos en Europa, de 13, 14, 15, pues si viéramos una corrección hacia niveles de 11, podría ser interesante. No descarto que nos vayamos más abajo. Hay que tener en consideración que como es una ecuación y los beneficios nos pueden ir dañando en los próximos trimestres, pues el precio se puede ir cayendo, aunque mantengamos esos PERes de 13 en valoración. Inversores, estamos con Alfonso Escárate, que es gestor y experto en Family Office. Volvemos a la actualidad del día. En finanzas.com nos consta que hay muchísimos gestores que están especialmente atentos al sector turístico. No sé si es porque está a punto de arrancar la temporada alta en Europa y por tanto eso ya de per se genera una atención, ¿no?, natural, o por los movimientos del petróleo que están, por ejemplo, como apuntábamos antes, maltratando muchísimo más a las aerolíneas de lo que ya estaban en una situación absolutamente anémica. No sé si es tu caso, si estás también pendiente del sector turístico, pero sí que a pesar de si estás o no estás, me gustaría conocer tu opinión sobre valores concretos. Pues por ejemplo, hoteleras, podríamos hablar de NH, eDreams o la propia IAG, que sigo interpretándote, que supongo como es una compañía que gasta capital a lo loco, por razones naturales, no porque a Luis Gallego se le haya ido la pinza, ¿no? Infiero que no te gustará demasiado, ¿no? Pero bueno. Efectivamente, bueno, es un sector que lo sigo. A fin de cuentas, en España es una parte del PIB muy importante. Es cierto que ahora mismo no tengo ningún tipo de inversión en el sector, porque son sectores que ahora mismo pues, tienen una situación un poco compleja, dependen del consumo y como hemos explicado anteriormente, si la inflación sube, el consumo puede verse dañado y la gente pues, desea o toma la decisión de no gastar el dinero o salir de viaje, ¿no? Entonces, es cierto que lo sigo, pero es cierto que también que no tengo por este motivo. A mí, la parte hotelera, la duda que me genera, que no son todos, es decir, que ahora mismo casi, yo por lo menos creo que por las compañías con las que he hablado, últimamente no tienen una situación complicada. Lo que pasa es que sí hay una disminución del consumo y por lo tanto un menor nivel de ventas. Sí que es cierto que podemos tener un daño mayor en su cuenta de resultados y a lo mejor hasta tienen que hacer una ampliación de capital. Las aerolíneas, como hemos hablado antes, son compañías que consumen mucho capital. Tendrán que ajustarse, están ajustando también los vuelos, tienen que ver realmente si hay con el incremento del precio del crudo, si pueden mantener los márgenes, cuánto de repercusión al precio de billete pueden realizar y en qué situación económica se encuentran. Llevan ya muchos meses de deterioro y bueno, de momento aguanta IAG, por ejemplo, pero bueno, la duda que te genera es, oye, hemos tenido Lufthansa que pensábamos que no iba a hacer una segunda ampliación de capital y la realizó el año pasado, ¿no? Entonces, esa situación a mí, por lo menos, me hace ser mucho más cuidadoso y más paciente. Quizá pues Amadeus, que ha sido una joya de la corona, que hemos estado manteniéndola un poco, pues es una compañía que también puede, a fin de cuentas, hace bookings y bueno, pues puede ser quizá dentro del sector un poco más, que te pueda estar un poco más defensivo, ¿no?
pero ya os digo, yo en general yo no tengo nada del sector, ni en bonos tan siquiera, porque considero que es un sector que ahora mismo todavía tiene que clarificarse un poco más el panorama actual. O sea, hay poca visibilidad, por tanto, fuera. Sí. ¿Eres de los que opina o eres de los que prevé una segunda ampliación de capital en IAG, por lo que has contestado antes? Bueno, hay un movimiento de los bonos que, si lo habéis visto estos últimos días, el bono de... Hay uno que el que he mirado yo, que es el de marzo, el 374, el de 2029, pues ha pasado, ha tenido un pequeño rebote, está en 90, pero el bajo ha estado en la zona de 88, desde unos niveles de 100. Es decir, hemos bajado el valor, por lo tanto hemos perdido dinero en estos bonos, ¿no? Es un inicio de movimiento, no quiere decir nada, pero sí que es cierto que has perdido un 10% en este bono de principios de año aquí, y eso pues es un poco de las dudas que yo estoy estableciendo por toda la inflación, las que está reflejando el bono. Finanzas.com, señalabas antes una duda, hemos hecho los cálculos, hemos hecho los deberes, estamos proyectando que IAG y en general el sector de las aerolíneas subirán los precios, se trasladarán a precio, a producto, un encarecimiento evidentemente de sus costes estructurales, y los billetes subirán hasta un 8%. Son los cálculos que hemos establecido en Finanzas.com este mismo año. Alfonso, no estamos hablando del 2023. Veremos si ese 8% ayuda o no ayuda a compensar, pero lo que también hemos calculado que si suben un 8% los billetes acabarán ingresando un 3% de más, que francamente no sé si dará la cosa para tanto, para compensar tanto coste como señalabas. Alfonso, si te parece, cerramos la sesión. Perfecto. Como siempre es un placer. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, y me siento como en mi casa, con lo cual feliz. Es que es tu casa, Alfonso. Muchísimas gracias por hacer a vosotros siempre con nosotros. Y amigos inversores, no os perdáis a Alejandro Ramírez con las claves de apertura de los mercados. Cada mañana su episodio se estrena a las 7:30, madrugador como el solo. Nosotros nos vemos al cierre de los mercados europeos mañana. Muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.